María Andrea Otero. Representante, usted acaba de decir algo ahí que me inquieta y yo quiero invitarlo a que bajemos un poquito el lenguaje para que todos entendamos, porque mi mamá es una de las que me pregunta mucho como, pero ¿cómo así? El país está por mal camino, escuchamos violencia en Catatumbo, ¿qué hace un presidente en Dubái? ¿Cuáles son esos puntos de control para permitir que un presidente vaya, hable de ponerle unos estándares a la nube, cobremos la nube, el tema de impuestos, el petróleo en Dubái. inteligencia artificial, conmoción interior y exacto, se vaya del país. inteligencia artificial, y estamos así. ¿Cómo hace un presidente para salir de Colombia y el Congreso le firma el permiso? Explíquenos un poco ¿Quién eso. autoriza la salida del presidente? No, la verdad es que nosotros no firmamos permisos. El presidente lo que tiene que hacer es notificar al Congreso de que va a salir. Nosotros es eventualmente no notificación. podríamos evitar Sí. que el presidente saliera. El presidente notifica la salida y creo que ni siquiera es a todo el Congreso, sino en particular al Senado. Y Ya. pues de hecho fue por eso que se fue. Pero pues eso muestra el desinterés que tiene Gustavo Petro en los asuntos de Colombia. Muestra que no le importa lo que pasa en el país, porque no tiene ninguna presentación, a propósito de esa preocupación que tiene María Andrea, que estando en un estado de conmoción interior, después de haber inducido una crisis de gabinete sin precedentes, pues él haya decidido irse a Dubái a una agenda que realmente no es muy significativa. Pocos países de la región iban a asistir con sus presidentes, con sus jefes de Estado. Creo que era solamente el caso de Colombia y Guatemala, no recuerdo bien si es ¿Y con Guatemala. qué autoridad? Pero además, ¿Hablar de qué? unos temas... ¿O qué? No, ¿y con qué autoridad se va a hablar allá? Es que se queda Es uno que nosotros ni sorprendido. siquiera somos potencia en eso. Eso es. Mostrar no, qué. además el discurso del presidente a propósito de la inteligencia artificial ha sido errático, porque a veces la condena, habla, por ejemplo, de que es peor que las drogas, creo que dijo en algún momento, en un evento que adelantó aquí el ministro de Tecnologías, el exministro ya, el señor Lizcano, pero después entonces dice que es una maravilla, que le va a apostar a todo eso, que va a traer una inversión del Medio Oriente aquí a Colombia para tener supuestamente una nube estatal. Pero pues la verdad es que yo creo que el presidente debe entender que todas esas disquisiciones, todas esas elucubraciones que hace sobre temas que además no maneja bien, porque la verdad cuando uno ve esas intervenciones suyas a propósito de la nube, lo que evidencia es ignorancia, pero vuelvo a decir, lo que él no entiende es que a las personas que están en el Catatumbo, a las personas que están en el Chocó, pues esas elucubraciones no les van a resolver los problemas. Y lamentablemente en este momento estamos sin timonel, estamos a la deriva y de hecho pues estamos ya sin medio gabinete. Entonces, nosotros no es que le hayamos aceptado la salida del presidente de la República. Además, en caso de que se hubiera votado, obviamente el Centro Democrático hubiera votado que no. Pero les vuelvo a insistir, lamentablemente son el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido de la U, los que le hacen mayorías al gobierno nacional en temas que pues afectan a los colombianos. Entonces, ojalá que las personas que nos ven en este momento se acuerden en las elecciones que esas personas, pues que revisen con cuidado, porque vuelvo a insistir, hay algunas excepciones honrosas, pero en general esos partidos fueron los que le posibilitaron al gobierno sacar muchas de las reformas que hoy le están haciendo tanto daño al país. A propósito de ese tema, representante, ¿cómo entender las prioridades del presidente? Generalmente, ayer lo mencionábamos, cuando hay una crisis, cuando la casa está ardiendo, el presidente sale de viaje. Y una de dos, o en este país vivimos en crisis o el presidente vive viajando. Pero generalmente pasa eso. Pues sí, este país no está exento de crisis, José, hay muchas crisis, pero las crisis más graves lamentablemente han cogido, o mejor dicho, no han impedido que el presidente de la República decida irse de viaje. Acuérdense ustedes que antes de que se firmaran el decreto de conmoción interior y cuando se estaban pues, produciendo los desplazamientos forzados en Catatumbo, cuando ya estábamos más o menos con 30.000 desplazados en esa zona del país, el presidente decidió irse a Haití en una gira que era completamente aplazable y que básicamente estaba encaminada a halagar su ego. Y ahora, cuando estamos en esta otra crisis tan grave, lo que pasa es que este país tiene siempre situaciones difíciles, pero en estos primeros días del año 25, pues hemos visto cómo se han sucedido una tras otra y en gran medida gracias o por cuenta del presidente de la República. Pero entonces te decía que la otra crisis fue esta que estamos viviendo, la crisis ministerial, seguimos en estado de conmoción interior, adicionalmente se añade la situación en el Chocó, donde la gobernadora dice que hay cerca de 15.000 personas que están confinadas en su casa, el presidente no encuentra nada mejor que irse de viaje a Dubái, a una agenda también completamente secundaria, y en lugar de hacerse cargo de esa situación
situación que está padeciendo el país, pues él cree que va a resolver los problemas del mundo con esos discursos completamente insulsos y completamente insustanciales a propósito de la inteligencia artificial. Entre tanto, vimos que salió el general de la policía, vimos que salió el ministro de Defensa, que presentó su renuncia irrevocable, ya le aceptaron la renuncia irrevocable al ministro del Interior. Entonces sí, efectivamente el presidente Gustavo Petro es como si fuera el gerente de una compañía que se está incendiando y en lugar de ir a ver cómo resuelve ese problema, decide irse de paseo.